Bienvenidos al curso de análisis matemático y vamos a continuación a desarrollar el cuarto video dedicados a las nociones de integrales y de sus propiedades. Quiero brevemente en este video hacer un resumen de lo que hemos demostrado en los videos anteriores. En un primer video entonces vimos que si yo tengo dos particiones, P1 y P2, tales que P2 es refinamiento de P1, nosotros para estas dos particiones tenemos la siguiente cadena de desigualdades, que las sumas inferiores de la función f con respecto a la partición P1 van a ser menores o iguales que las sumas inferiores de f con respecto a la partición P2, que estas sumas siempre van a estar acotadas por las sumas superiores, ¿verdad? Y finalmente, que las sumas superiores de la función f con respecto a la partición P2 van a estar acotadas por las sumas superiores de la función f con respecto a la partición P1. Eso es un resultado que obtuvimos. Vale la pena en este momento recordarles o retomar el tema porque yo les había dicho que en la demostración habíamos pensado en P1 y P2 de tal forma que P1, supónganse ustedes, tiene una cantidad de puntos, supongamos que tiene n puntos, P2 la habíamos pensado como P1, a la cual le habíamos añadido un puntico más que habíamos llamado Z1. Y yo el comentario que quiero hacer rápidamente es que en la demostración la podemos ir adaptando en un contexto más general. Por ejemplo, si ahora yo tengo P2 como una familia de puntos, vamos a llamarlos y sub k, para k igual 0 hasta m, donde m y n no tienen por qué ser iguales, como P2 es refinamiento de P1, todo punto de P1 va a pertenecer o va a ser punto, va a ser elemento de la partición P2, pero seguramente en P2 van a haber valores que no van a estar en P1. Entonces uno puede mirar la diferencia de P2 menos P1, y esa diferencia vamos a llamarla, van a ser una cantidad de puntos, vamos a llamarlo Z sub J, con J variando desde, vamos a ponerle aquí un índice, desde 1 o vamos a llamarlo desde 0 hasta m menos n, suponiendo que en P2 hay más cantidades, el m es mayor que el n. Entonces, claro, tú puedes ir desarrollando el argumento por ejemplo, de forma inductiva. Piensas la demostración cuando P2 es de la forma P1 unido con Z1, ese argumento ya lo realizamos en un video anterior, corres la demostración, después piensas otra vez el argumento, vas a repetir el argumento, donde ahora vas a tener dos puntos, Z1 y Z2, por ejemplo, ¿ok? Acá para este argumento vas a hacer algo muy parecido a lo que hiciste en el caso anterior. Ahora cuando P2 lo construyo como un refinamiento a partir del cual tomo dos puntos, voy a repetir el argumento que hice para este caso, solo que ahora voy a tener dos intervalos, pónganle ustedes IJ sub 0, este lo llamamos IJ sub 0, y aquí voy a tener otro intervalo que vamos a llamar IJ sub 1. Y para cada intervalo, por separado, repito el argumento o el razonamiento que había realizado en la demostración del teorema en los videos anteriores. Y así entonces podemos ir abarcando todos los puntos o todos los puntos que pertenecen a la diferencia, ¿no? Ese es un primer comentario que quería realizar. Y bueno, el otro comentario que también quiero hacer para ir cerrando estas ideas es que habíamos visto entonces que nosotros tenemos una función que es acotada. Quiero rescatar la noción de integrabilidad, sea una función f acotada definida de a b
de AB en R, ¿verdad? Pidamos que sea acotada. Y habíamos dicho que f es integrable y de aquí en adelante decir que f es integrable, en algunos casos para no escribir tanto, lo vamos a representar de esta manera, entre paréntesis. Vamos a decir que f pertenece a R de AB. Cuando yo escriba f perteneciente a R de AB, lo que estoy fijando una notación y lo que es equivalente a decir que f es integrable. Esto significa f es integrable en el intervalo AB en el sentido Riemann si y solamente si habíamos dicho que la definición es que el ínfimo sobre todas las particiones de las sumas superiores de Riemann de la función f va a ser igual al supremo sobre todas las particiones de las sumas inferiores de la función f. ¿Ok? Cuando esta identidad se consigue o se obtiene, nosotros podemos concluir que f es integrable. Ahora, habíamos visto un ejemplo de una función que es integrable en el sentido de Riemann y habíamos visto una que no lo es. Aquí vamos a demostrar el siguiente resultado, que es rápido y bueno, y no tiene mucha complicación. Supónganse que yo tengo una función nuevamente definida de AB en R. Vamos a pedir que sea acotada y vamos a pedir que sea monótona. ¿Qué significa que sea monótona? O sea, que ella en todo el intervalo que en todo el intervalo AB ella sea creciente o decreciente. Entonces, si tenemos que la función es acotada y monótona, vamos a poder concluir que la función es integrable. Toda función monótona y acotada es integrable en el sentido de Riemann en el intervalo AB. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Bueno, simplemente voy a hacer un dibujito para que lo vean. Voy a dibujar, supónganse que tengo una función que es así. Este dibujo lo estoy haciendo para una función continua, pero recuerden que no tiene por qué la función ser continua, ¿no? Estoy pidiendo solamente que sea acotada. Imagínense que entonces tengo mis sumas superiores, mis sumas inferiores y las sumas superiores y las sumas, ustedes con cuidado háganlo aparte. Tengo mi partición, tengo sumas inferiores y sumas superiores. Vamos a ver si las sumas inferiores van por aquí abajo, las sumas superiores van por arriba. Y entonces cuando ustedes vean las sumas superiores y las sumas inferiores y hagan la diferencia, es decir, cuando ustedes escriban explícitamente quién es u de las sumas superiores, no va a ser otra cosa que en nuestro contexto la suma desde j igual 1 hasta m del supremo de la función en cada intervalo i sub j por la longitud del intervalo i sub j. Y cuando ustedes ahora expresen quiénes las sumas inferiores, aquí entonces simplemente colocar el ínfimo de la función en cada intervalo i sub j por la longitud. El hecho de que la función sea monótona, lo que nos va a permitir, por la gráfica que les acabo de hacer, es percatarnos de que cuando ustedes establezcan esta diferencia, sumas superiores menos sumas inferiores, eso les va a dar una suma de n términos que va a ser telescópica, y lo que nos va a quedar es esto. El supremo de la función f evaluada en el intervalo i sub n, que es el último intervalo de la partición, por la longitud de i sub n, menos el ínfimo de la función f evaluada en el intervalo i sub 1 por la longitud del intervalo i sub 1. Este su índice es n, este su índice es 1. Es decir, nos queda el último término
evaluado en el supremo, y aquí el primer término, o sea, el primer intervalo, pero mirando el ínfimo. ¿Por qué? Porque al ser la función monótona, estoy suponiendo en este caso, vamos a suponer que f en este caso, tal como se los hice en el dibujo, es monótona creciente. Es monótona creciente en todo el intervalo AB. Estoy suponiendo eso. Entonces, bajo la hipótesis de que la función es acotada y monótona creciente en todo el intervalo AB, ustedes van a ver que la diferencia de las sumas superiores con respecto a la partición menos las sumas inferiores de Riemann de la función f con respecto a la partición, simplemente va a quedar este factor menos este factor. Y su n y su 1. Y bueno, entonces allí uno empieza a ajustar. Porque ¿qué quiero yo ver? Yo quiero ver que esto se haga tan pequeño como yo quiera. Y esto lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera si yo logro, o sea, yo quiero ver que estas dos cosas son iguales. Pero estas dos cosas son iguales siempre y cuando esta diferencia que está aquí se haga tan pequeña como yo quiera. Y lo que necesito es demostrar que esto es menor que epsilon. Para ello, fíjense que lo que necesito es simplemente escoger, o sea, escogemos, luego escogemos, consideramos o escogemos, ustedes apliquen lo que mejor les parezca, ¿no? A mí me gusta, consideramos una partición P tal que yo voy a pedir que o sea, que la cantidad de veces, el número n, la cantidad de veces en la cual yo divida el intervalo AB sea de tal forma que I sub 1, que la medida de la longitud I sub 1 sea menor que epsilon sobre 2m y que el intervalo I sub n también sea tal que la medida de su n sea epsilon sobre 2m. ¿Y quién es m? Donde m no va a ser otra cosa que el supremo para x perteneciente al intervalo AB de la función f de x. Entonces, teniendo eso definido de esa manera, ¿verdad? Yo puedo perfectamente concluir que si yo tomo esto de esta manera, yo puedo, bueno, el supremo del módulo, para garantizar m me conviene tomarlo así, el supremo para los x pertenecientes a b de módulo de la función, para garantizar que el m es positivo, ¿no? Módulo de f de x. Yo escogiendo entonces todos esos elementos de esa manera, puedo entonces concluir que las sumas superiores menos las sumas inferiores, toda esta diferencia va a ser menor o igual que epsilon. ¿Ok? Sumas inferiores menos sumas inferiores va a ser menor o igual que epsilon. Y esto me permite entonces, haciendo epsilon tender a 0, concluir, como esto es cierto, me va a permitir concluir que el ínfimo de las sumas superiores lo puedo acercar tanto como yo quiera al máximo, o al supremo, perdón, estoy empeñada en máximo, al supremo de las sumas inferiores. Y en consecuencia la función va a ser integrable. ¿Ok? Ya con eso tengo entonces ese resultado. Y ya para cerrar este video, entonces uno dice lo siguiente, ¿no? F va a ser una función integrable, ¿verdad? Siempre y cuando tenemos eso, que el ínfimo de las sumas superiores sea igual al supremo de las sumas inferiores. Y cuando una función es integrable, esta cantidad, permítanme volverla a escribir, el ínfimo de las sumas superiores sobre toda la partición, que no es otra cosa que va a ser igual al supremo de las sumas inferiores. Estas cantidades que son iguales las vamos a representar, ese número es un número real, lo vamos a representar por el símbolo integral de a hasta b de f de x en este caso. O sea que estos números que van a existir
que van a ser iguales, ambos son iguales a un valor que de aquí en adelante lo vamos a denotar mediante este símbolo. Este símbolo introducido por Leibniz es una S alargada y va a representar la integral de A hasta B de la función f de x. Esto es un número real, es un número finito y ya tenemos como conclusión de lo que hemos desarrollado en todo este video tres cosas. Primero, que para poder hablar de integrabilidad necesitamos una condición necesaria, no es suficiente, pero necesitamos hablar de acotación. O sea, lo primero que tenemos que pedirle a una función es que sea acotada. Ojo, el hecho de que sea acotada no garantiza que sea integrable. Lo que pasa que la condición de acotación nos permite comenzar a definir todo lo demás. Si la función no es acotada, tampoco va a ser integrable. Pero el hecho de que sea acotada no garantiza nada. Pero ya vimos ahorita en un primer resultado que si la función es acotada y monótona, ¿ok? Monótona. Si yo tengo esas dos condiciones, si yo tengo que la función es acotada y a la vez es monótona, entonces la función sí va a ser integrable. F es integrable. Entonces, ya empezamos a responder parte de la pregunta que nos planteamos en un video anterior. ¿Qué le debo pedir yo a f, a una función f acotada? ¿Qué otras propiedades le tengo que pedir para yo poder empezar a garantizar que la función es integrable y que este número que estamos representándolo ahora sí, la integral desde a hasta b de f de x, esto me dé un valor real, un valor finito? Bueno, lo que vamos a necesitar, lo primero que vamos a pedir, o lo mínimo que vamos a pedir por ahora, es que la función sea acotada y que sea monótona. Con esto cerramos este video.